Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase con primero BGU. Vamos a esperar unos minutitos a que los estudiantes se conecten, si no, pues continuamos con la clase del día de hoy.
Bueno, ya esperemos unos 5 minutitos. Vamos a proceder con la clase del día de hoy. El tema de hoy es una nueva edad. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué piensa una persona moderna? ¿Qué significó el Renacimiento respecto al pensamiento medieval? Vamos con estas preguntitas y luego procedemos con la lectura y luego con la explicación. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un periodo histórico y un conjunto de procesos sociales, más que todo culturales, filosóficos, que habían surgido en Europa a partir del siglo XV, marcando una ruptura en la Edad Media. Se había caracterizado por la primacia de la razón sobre la religión, el antropocentrismo, el auge del método científico, la consolidación de los estados, nación y la revolución industrial. Las características principales de esto es el cambio de mentalidad, racionalismo, innovación y ruptura, desarrollo industrial, reforma protestante, nuevas estructuras políticas, expansión global, individualismo. Algunos estudios también la definen como un proceso de búsqueda social y la aprobación universal de objetos y hechos. Otros la ven también como una respuesta a un mundo civilizado que se encuentra en un proceso de reconstrucción. El concepto de modernidad sigue siendo debatido y algunos críticos cuestionan el origen y sus consecuencias negativas. Con respecto a la modernidad, ¿qué piensa una persona moderna? Aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué creen que piense una persona moderna? Una persona moderna, más que todo piensa en términos de razón, de ciencia, creyendo en el progreso, la capacidad humana para controlar su destino y la actualización distante, rompiendo con la tradición y también buscando autorrealización y la libertad, aunque también experimenta la tensión entre lo nuevo y lo antiguo, lo público y también lo privado, y la universidad con la perspectiva de de la preservación de las identidades. Las principales ideas de la mentalidad moderna es que el ser humano es el centro, la razón y la ciencia, que reemplaza la religión como principales formas de atender al mundo. También está lo que es la creencia de la mejora continua de la condición humana y una mirada puesta en el futuro, no solo en el pasado. La modernidad es un proceso de cambio constante y permanente, donde la información y la adaptación son claves. También es un desafío las autoridades tradicionales, perdón, en favor de la lógica, la evidencia y la experimentación. La modernidad más que todo se entiende como un proceso de cambios que busca homogeneizar a la sociedad, de paso a la creación de eventualidades y que permite que los hechos y objetos se hagan de conocimiento y apropiación universal. Se la considera también como un proceso que necesita una actualización permanente. ¿Qué significó el Renacimiento respecto al pensamiento medieval? Vamos con esta pregunta, vamos a responder. El Renacimiento más que todo significó una ruptura medieval
del pensamiento al pasar de una visión teocéntrica, Dios como centro de todo, a una antropocéntrica donde el ser humano se había convertido en el centro y la medida de todas las cosas. Esto implicó un nuevo énfasis en la razón, la observación y el estudio de la antigüedad clásica, impulsando los grandes avances del arte, la ciencia y también la filosofía. Las principales diferencias entre el pensamiento medieval y el renacentismo, con respecto a visión del mundo, el pensamiento medieval es la religión y Dios eran el centro de todo. Con respecto a visión del mundo, el pensamiento renacentista, el ser humano como centro y medida de todo. Respecto al conocimiento del pensamiento medieval, es basado en la fe y la autoridad de la Iglesia y los textos sagrados. Y respecto al conocimiento, el pensamiento renacentista es basado en la razón, la observación y el estudio de las fuentes clásicas griegas y romanas. En una historia universal, la Edad Moderna comienza en el siglo XV y dura hasta el siglo XVIII como hecho inicial que se coloca generalmente en la caída de Constantinopla en poder de los turcos. 1453 a la llegada de los españoles a América, 1492, y avanza hasta la Revolución Francesa, hecho que introduce al mundo contemporáneo. Desde el punto de vista filosófico, la Edad Moderna se abre con el Renacimiento y no concluye hasta fines del siglo XIX, en pleno apogeo del positivismo. Sin embargo, el comienzo de un nuevo tipo de filosofar no es un fenómeno aislado, sino que lleva englobado dentro de una serie de acontecimientos que terminan de surgir en un nuevo periodo histórico.
Algunas de las circunstancias que influyeron en la aparición de la filosofía moderna fueron la decadencia de la escolástica, las especulaciones demofísicas fueron cada vez menos satisfactorias, la diferenciación de la cultura, los diferentes sectores del saber, arte, ciencias, filosofía, comenzaron a existir de forma independiente. La filosofía empezó a considerarse como una ciencia más. Reforma protesta, al romperse la unidad de la iglesia, la crítica se vuelve un lugar común, en especial hacia la escolástica y los dogmas. También aquí la nueva realidad política y económica. El Sacro Imperio, este Imperio Romano Germánico termina de disolverse. El sistema feudal se resquebraja y la burguesía empieza a configurarse como futura clase dominante. El problema del conocimiento para el núcleo de filósofos modernos, el conocimiento es una cuestión central según cómo se resuelva. Surgirán ramas como el empirismo y el racionalismo, que Kant intentó conciliar para dar origen al idealismo. Luego, la reacción del idealismo trae consigo el materialismo y el irracionalismo. Ahora hablemos un poco sobre una nueva edad en la historia universal. La edad moderna comenzó en el siglo XV y dura hasta el siglo XVIII. La edad moderna, más que todo, también es una nueva etapa crucial en la historia universal. ¿Por qué? Porque se sitúa entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Ahí, están ahí equilibradas, abarcando desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, marcado por grandes cambios como el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración y también la Revolución Científica. Se suele ubicar su inicio con eventos como la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492, y su fin con la Revolución Francesa en 1789. Las características y eventos claves fue que, como está en el libro, había comenzado en el siglo XV, con hechos simbólicos, toma de Constantinopla en 1453 y, por último, la llegada de América en 1492. El fin, como dice en el libro, en el siglo XVIII, la Revolución Francesa en 1789. En el periodo de transición, donde Europa experimentó un cambio fundamental, pasando del sistema feudal medieval de la sociedad moderna y contemporánea. La imagen que nosotros vemos aquí representa un diagrama de flujo que ilustra las etapas principales y los movimientos dentro del periodo de la filosofía moderna. El periodo abarca, como vemos aquí, aproximadamente del Renacimiento 1450 hasta principios del siglo XX, 1900.
Los movimientos principales identificados son el empirismo, el racionalismo, el kantismo y el idealismo. El diagrama sugiere más que todo que en el periodo termina con una decadencia alrededor de 1850 y 1900. Más que todo, la Edad Moderna se caracteriza por importantes cambios como el surgimiento del humanismo, la ilustración, la consolidación de las monarquías absolutas, la expansión de Europa a través de la era de los descubrimientos y el inicio del capitalismo comercial. Se consolidaron las monarquías centralizadas dentro del rey acumulado por el poder. Los reinos medievales también se habían unificado en grandes países. Hubo un gran crecimiento del comercio gracias a esas nuevas rutas y también por las técnicas de pago. El capitalismo comercial se había desarrollado con la acumulación de capital y el surgimiento de banqueros. Se inició también la industria artesana. Bueno, chicos, sin más que decir, el día de hoy concluimos con la clase. Espero que tengan un bonito fin de semana. Estaré revisando las tareas estos días, así que por favor me tendrán un poquito de paciencia. Y eso, espero también puedan ver el video. Se cuiden mucho.